Para quienes se están uniendo, en un minuto más partimos con el webinar. Ya, vamos a comenzar. Bueno, muy bienvenidos a todos y todas a nuestro ya noveno webinar de la política de inteligencia artificial. Hoy día yo voy a estar moderando y presentando. Vamos a estar haciendo una innovación con respecto a los anteriores, como han visto a quienes han estado conectados en las otras ocasiones. Hoy día vamos a partir presentándoles un poco la política de inteligencia artificial y el trabajo que estamos haciendo, y luego vamos a tener a nuestros dos invitados que hablarán sobre neurociencia e inteligencia artificial. Ya los voy a ir presentando con sus currículums y las cosas que han ido haciendo en su vida y cómo llegamos también a que presenten en este tema. Pero antes de eso voy a darles algunas pequeñas indicaciones sobre cómo va a funcionar esto, un poco la agenda que tenemos para hoy y, como les dije, presentar la política de inteligencia artificial. Entonces, primero, algunas consideraciones muy prácticas y previas a partir. Nosotros vamos a estar moderando y vamos a canalizar los comentarios que ustedes hagan a través del chat, y la idea es poder tener una conversación con nuestros invitados, así que todos los comentarios, preguntas que se les ocurra, vayan haciéndolo para nosotros poder ir agrupándolos y transmitiéndolos a nuestros invitados para poder conversar con ellos luego de sus presentaciones. Lo que sí es por favor, les pedimos mantener el respeto dentro del chat, y cualquier intento de zoom booming que se llama o cualquier cosa, nosotros vamos a estar viendo para eliminar si es que algún usuario hace algo, y en el fondo mantener esto en un ambiente de respeto y que podamos construir esta política juntos. Y la agenda para hoy día es, estamos partiendo, yo les voy a contar un poco del proceso de la política de inteligencia artificial y luego vamos a tener a Pedro Maldonado y a María José Escobar, quienes nos hablarán sobre inteligencia artificial y neurociencia, y cómo los algoritmos se pueden relacionar con procesos biológicos y procesos de nuestro cuerpo. Y después de las presentaciones de ellos vamos a pasar a preguntas, comentarios, y la idea es poder tener una conversación abierta sobre este tema. Y con eso ya podemos partir con la política, y algo que no había hecho, pero aprovecho un poco esta diapositiva para hacerlo. Para quienes no se habían conectado antes, yo soy José Gurí, soy quien está encargado de coordinar el plan de trabajo para construir la política de inteligencia artificial del Ministerio, y que somos parte del gabinete, en particular del equipo futuro dentro del gabinete del ministro. Y nosotros tenemos el encargo de liderar este proceso y construir esta política que esperamos, como les voy a mostrar, salga a fin de año. Entonces, para dar un pequeño contexto inicial, y esto quienes ya se han conectado antes ya lo han visto, pero para quienes no, espero que sea un dato curioso entretenido. La inteligencia artificial no es algo nuevo, necesariamente, dependiendo de qué consideramos como nuevo, pero sí es algo que ya viene dando vueltas hace varios años ya, más años que yo. Y en ese sentido, la concepto de inteligencia artificial es algo que se acuñó como concepto en 1956 en una conferencia, pero que se empezó a hablar, que empezó a plantear esta idea de las máquinas que pudieran pensar, Alan Turing en los años 50, pero antes de eso ya incluso en la literatura, en este caso en una obra de teatro, se estaba incursionando sobre esta idea de máquinas que pudieran pensar. Y en 1920, hace 100 años, Karel Capek hizo una obra de teatro que se llama RUR, en la que inventa la palabra robot y se imagina estos autómatas que podrían reemplazar a las personas en el trabajo pesado y en general en el trabajo, cosa que uno pudiera vivir una vida sin necesidad de trabajar. Entonces es algo que ya viene dando vueltas hace tiempo, ha tenido altos, bajos, distintos enfoques, y un poco la explosión de los últimos años se debe principalmente a la evolución de otras tecnologías, la mayor cantidad de datos, la mayor cantidad de capacidad de cómputo, entre otras cosas, que han permitido que un enfoque que va en cómo las máquinas aprenden
y ha evolucionado junto con eso la manera de hacer algoritmos y todo, ha permitido un pic que no se había visto antes en esta tecnología. Y en ese sentido vale la pena partir haciendo una breve definición, que en realidad se van a dar cuenta que es una definición bastante ambigua, y ambigua por una razón, sobre qué es la inteligencia artificial y qué vamos a entender por inteligencia artificial. ¿Y por qué ambigua? Es porque hoy día a nivel de política pública al menos, si uno revisa estrategias y políticas en todos los países, no hay un consenso sobre qué realmente es la inteligencia artificial, y en el futuro, a medida que avance y siga avanzando esta tecnología, puede ser que siga cambiando. Entonces, yo me voy a ir muy hacia atrás, y un poco como lo estamos adoptando, de decir que son sistemas basados en máquinas que son capaces de realizar ciertas acciones que si las hiciera una persona requerirían de inteligencia, y esto es súper ambiguo. Y en ese sentido, pues, puedo abarcar distintas maneras de hacerlo, y es un poco lo que estamos entendiendo desde ahí, la inteligencia artificial. Y eso es consonante con cómo se ha definido en algunos organismos internacionales que están tratando precisamente de ser ambiguos para poder abarcar las posibilidades de cambio y en general la historia completa. Sin embargo, sí tenemos que hacer alguna acotación y algún foco, que es que hoy día lo que vamos a estar hablando es lo que se le llama la inteligencia artificial estrecha, que son al final sistemas que hacen una cosa muy muy bien, pero no son necesariamente capaces de transferir eso a otros dominios y no tienen la plasticidad que quizás podemos tener en la inteligencia humana. Y en ese sentido, lo que se llama inteligencia artificial general, que es algo que ya podría hacer muchas más cosas y sería mucho más parecido quizás a lo que somos nosotros, es algo que teóricamente todavía no está tan cerca, o no está cerca, y que por ahora es más bien ciencia ficción, entonces todavía no viene Terminator. Lo que sí es que la inteligencia artificial, y en cómo lo estamos considerando, es una tecnología de propósito general, y esto es comparable a lo que fue la electricidad, lo que fue la máquina a vapor, lo que fue el internet, y que permea distintos ámbitos de nuestra vida en forma muy transversal, y estamos en contacto a ella día a día, aunque no nos demos cuenta muchas veces. Y cada vez que nos podemos meter quizás a redes sociales, o nos llega un anuncio publicitario, o nos recomiendan qué música o qué serie ver, estamos expuestos a distintos algoritmos que probablemente en su interior tienen inteligencia artificial. Y esto ha llevado a que en los últimos años está teniendo un impacto cada vez más fuerte en distintos ámbitos de nuestra vida, y en particular si uno estima el impacto que puede tener a nivel económico, hay distintas estimaciones, pero PwC nos dice que en los próximos 10 años podría aumentar el PIB mundial en más de 15 trillones de dólares. Y esto es porque puede personalizar mucho más los productos y servicios, aumenta la productividad del trabajo, se ahorra más tiempo, mejora la calidad de las cosas, etc. Sin embargo, el cómo se distribuye este potencial impacto que tiene la inteligencia artificial no es algo que va a ser igual en todo el mundo, y va a depender mucho de las políticas públicas que tomen los países y cómo se preparan para eso. Y en general, dada el estado actual, lo que se estima, y esperemos cambiar un poco al poder hacer una política, es que va a estar concentrado en lo que es China y Estados Unidos, quizás en menor medida en Europa, pero principalmente es en el hemisferio norte, donde quizás el desarrollo tecnológico hasta ahora puede haber sido más rápido o ha tenido quizás mayor financiamiento y apoyo. Y en ese caso, si uno ve, al menos en esta estimación, Latinoamérica tiene el problema de que quizás se podría quedar atrás, y esperamos que no. Y por otro lado, además de los beneficios que podría traernos esta tecnología, hay que preocuparnos de ciertos riesgos e impactos que puede tener. Y en ese sentido es muy importante el hacernos cargo de los riesgos que nos puede representar, y en particular, si es que uno toma como alguno que es de los que más suenan en general, cómo vamos a hacer frente a lo que se llama la automatización, y que es al final el reemplazo de tareas o de ocupaciones completas por sistemas de inteligencia artificial. Y en esta línea es importante remarcar una cosa, y es que la discusión sobre esos impactos y sobre cómo vamos a abordar los distintos dilemas éticos es algo que también ha estado concentrado en el hemisferio norte, y dadas las profundas implicancias de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, es importante que podamos llevar a cabo estas discusiones y cómo nosotros queremos relacionarnos con la tecnología en forma local para poder ser parte de esta discusión mundial. Y si se ve acá, tiene más o menos casi un año ya esta publicación, pero en el fondo lo que ven es que todos los principios de ética han sido casi hechos en el hemisferio norte. Hoy día podemos identificar algunos que ya están en Latinoamérica, pero son poquitos. Y a nivel de estrategia, lo que se ha dado es algo similar. Todas las estrategias también partieron en el hemisferio norte, pero poco a poco nos estamos poniendo al día. En su momento, cuando nosotros hicimos un análisis de las estrategias disponibles, identificamos que
alrededor de 27 países que estaban embarcados en construir políticas o estrategias o ya tenían las suyas. Hoy día hay muchos más, y lo que vimos sí es que era un predominio del hemisferio norte, y en particular en Latinoamérica era muy poco. Lo que nos estamos poniendo al día es en el último año que han surgido estrategias como la de Argentina, como la de Brasil, como la de Colombia, nosotros mismos que estamos desarrollando la nuestra, y para acompañar a la única latinoamericana que era la mexicana. Sin embargo, vemos un problema y que es un desafío de nuestra región, y que es que la implementación de esas políticas tienen que ojalá convertirse en políticas de Estado que traspasen de un gobierno a otro, y no necesariamente está ocurriendo. Y hasta donde sabemos, México, por ejemplo, o Argentina, publicó sus estrategias, pero con el cambio de gobierno no sabemos si se están implementando o no. Y esperamos en ese sentido poder construir una política que sea capaz de traspasar, independiente de las coaliciones y de los gobiernos, y que nos permita tener una mirada a largo plazo. Y en esta línea el presidente nos encargó el generar esta política, y que tiene como misión empoderar a la ciudadanía en dos cosas. Por una parte, en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, y un poco esto es, capturemos estos beneficios y aprovechemos lo que nos trae, pero al mismo tiempo queremos propiciar la participación en el debate sobre cómo nos queremos relacionar, y esto es solucionar, ver las consecuencias legales, éticas y sociales con la tecnología. Y esto es súper importante que esté acompañado de actividades como esta, que la idea es un poco acercar lo que es esta tecnología desde distintos ámbitos, pero también el llevar un proceso abierto de participación que nos permita que cualquiera pueda hacerse parte y pueda decir qué quiere de esta tecnología, cómo quiere relacionarse, y nosotros poder incorporar eso en el desarrollo de esta política. Y en ese sentido, el proceso que estamos llevando es un proceso que ha sufrido cambios, primero por el estallido social en octubre del año pasado, luego por el coronavirus este año, pero que consta de hoy en día un amplio proceso de participación que abrimos en febrero, en que cualquiera puede hacerse parte hasta el 30 de agosto. Pueden encontrar un formulario en la página del ministerio, y ahí pueden participar como de manera individual o de manera abierta, generando una mesa de trabajo. Y la idea es que exista la mayor cantidad de participación posible, incluso antes de nosotros tener un borrador de la política. La idea es un poco que esta participación sea abierta y nos plantee qué temáticas tenemos que discutir, cómo discutirla, en paralelo a la discusión que nosotros estamos haciendo con un comité de expertos y un comité interministerial. Y toda esa discusión nosotros la vamos a poder consolidar, y vamos a generar una consulta pública de un primer borrador durante el segundo semestre para, esperamos, lanzar la política a fin de año. Obviamente esto sujeto a las contingencias que el 2020 nos ha traído bastante. Y por otra parte, estamos impulsando esta serie de webinars que comenzamos en mayo. Este es el 9º, pero si se meten al canal de YouTube del Ministerio pueden encontrar los 8 anteriores y van a encontrarlos todos grabados ahí. Y esta serie de webinars va a extenderse hasta el 25 de agosto, que es el último, y vamos a estar tocando distintos temas, y ya les voy a contar de qué se va a tratar el de la próxima semana. Y por último tenemos, como les decía, este proceso de participación abierto, y ahí está el link a través del cual pueden hacerse parte. La idea es que convoquen mesas, pero también si ustedes a nivel individual quieran contarnos qué es lo que piensan y cómo quieren que tenemos que abordarlo, está disponible el formulario dentro de la página del Ministerio. Y para terminar, y antes de anunciarles a los invitados y también a lo que vamos a tener la próxima semana, para dejarles invitados desde ya, la política abarca 3 ejes principalmente, y eso es lo que hemos visto a partir del análisis que hicimos de otras políticas y lo que hemos ido trabajando con los comités. El primero es los factores habilitantes, y es qué necesitamos para que se desarrolle esta tecnología. Y ahí vemos principalmente 3 cosas. En primer lugar es capital humano, y esto es cómo fomentamos la educación en no solo inteligencia artificial, sino que un montón de habilidades que son complementarias, como el pensamiento, o sea, más que complementarias, necesarias, como la lógica, el pensamiento computacional, entre otras cosas. Y esto es pensando desde la educación escolar para niños y niñas hasta los magísteres, doctorados para tener expertos en inteligencia artificial, y pasando obviamente en cómo reconvertimos y cómo capacitamos, en especial pensando en la automatización. Lo segundo son los datos, y eso es que existan buenos datos, que estén disponibles, y esto tanto a nivel privado como público, pero que al mismo tiempo sean sumamente seguros, que no vulneren a nadie. Entonces es un equilibrio que hay que encontrar de cómo podemos fomentar esto. Y lo tercero es que existe infraestructura tecnológica. Yo creo que es algo que se ha visto más importante con la pandemia, que va desde que tengamos todos una buena conexión, hasta que exista capacidad de cómputo, que exista sensores, entre otras cosas.
El segundo eje es lo que llamamos el desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, y es toda la oferta y demanda de inteligencia artificial. Y acá vamos desde todo lo que es la investigación básica, todo lo que se está desarrollando a nivel de desarrollo de algoritmos, entre otras cosas, todo lo que es la investigación más aplicada, y esto muchas veces en colaboración de universidades con industria, y al otro lado todo lo que es la adopción en las empresas, la compra desde los usuarios, y al mismo tiempo como el Estado, como un ente más grande, participa y trabaja como en generar buenos estándares para las compras públicas. Y por último, tenemos el tercer eje, que es ética, aspectos normativos e impactos sociales y económicos, que es un eje bastante heterogéneo, pero en el que vamos a abordar distintas temáticas que van desde la responsabilidad de los algoritmos y cómo podemos abordarlo, la privacidad, la ciberseguridad, la ciberdefensa, los impactos ambientales que puede tener la tecnología, y en particular el impacto de la automatización. Y esto es un análisis bastante transversal que vamos a hacer con respecto a los distintos ejes. Y por último, y antes ya de pasar a nuestros invitados de hoy día, aprovecho al tiro de dejar los invitados de la próxima semana, en el que vamos a estar más relacionados al eje 3, hablando sobre ética, inteligencia artificial e Internet de las cosas. Así que también para dejarles anunciado al tiro el siguiente. Y con eso termino, y voy a dejar de compartirles mi pantalla, y pasamos ya a presentar a nuestros invitados para que puedan mostrarnos lo que están trabajando y mostrarnos esta interesante relación entre los procesos biológicos y la inteligencia artificial. Entonces, en primer lugar, quiero presentarles a Pedro Maldonado, que va a ser nuestro primer expositor. Él es profesor titular y director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es licenciado en Biología y magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile y doctor en Fisiología de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, con una estadía postdoctoral en el Centro de Neurociencia de la Universidad de California en Davis. Él es investigador asociado al Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y científico visitante del Institute of Neuroscience and Medicine del Research Center Jülich, en Alemania. Y su actividad científica está centrada en investigar los mecanismos neuronales de la percepción visual. Así que, Pedro, ya veo que tienes compartida la pantalla, así que todo tuyo. Pedro, parece que estás en mute todavía. Efectivamente estaba callado, ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Bien, quiero agradecerte la invitación junto al Ministerio y muy feliz de compartir con María José nuevamente para hablar de inteligencia artificial y neurociencia. Vamos a poner en estos próximos minutos una mirada desde el punto de vista de alguien que trata de entender el cerebro y cómo comparamos la actividad que hace el cerebro con lo que intentamos hacer artificialmente. Esta cierta comparación entre el cerebro humano y los computadores tiene que ver con esta habilidad de hacer cosas que llamamos inteligentes. Y hemos nombrado varias veces la palabra, pero no hemos dicho qué es. En neurociencia se entiende la inteligencia quizás de la manera más corta en la habilidad de resolver problemas. Y muchas veces pensamos en problemas de índole matemático o físico, pero estos problemas pueden ser sociales, emocionales y de cualquier naturaleza. De manera que la inteligencia se entiende como una habilidad general de resolver una cuestión que nos provoca. Y por supuesto, para poder hacerlo, el sistema que es inteligente necesita habilidades que desde el punto de vista de la neurociencia llamamos habilidades cognitivas, ¿cierto? Que están las que aparecen aquí, la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, etc. El cerebro que tenemos en nuestra cabeza efectivamente hace todas estas cosas, ¿sí? ¿Qué hace la inteligencia artificial que podemos hacer hoy día? Si uno hace un listado de aquellas cosas que hace el cerebro, un poco son las que están indicadas acá, ¿cierto? Distingue, clasifica, decide, resuelve problemas, razona, crea, tiene emociones, etc. Y si uno examina los algoritmos de inteligencia artificial que en la mayoría de los casos están disponibles hoy en día, ¿cierto? En realidad son bastante pálidos en comparación con las cosas que hace nuestro cerebro. Y de aquellas que están acá, quizás, ¿cierto? Claramente distingue y clasifica, discrimina emociones, conversa,
¿cierto?, aprende y se adapta. Pero si uno va al hueso de las habilidades que los algoritmos de inteligencia artificial hacen hoy en día, está primariamente centrado en esta idea de clasificar. En realidad, la mayoría de los algoritmos son clasificadores. La gracia es que son muy buenos clasificadores y muy rápidos clasificadores, y aprenden a una velocidad increíblemente superior a lo que puede aprender un humano. Y estas competencias son extremadamente importantes y nos han permitido hacer una serie de cosas, pero desde ya es importante entender que todavía en términos de habilidades generales para resolver problemas hay una distancia importante entre lo que puede hacer un cerebro y los algoritmos. Si uno mira cuál es el motor, ¿cierto?, detrás de esta inteligencia artificial, claramente esto ha sido algo inspirado en el cerebro. Inicialmente ¿cierto?, en la era de las redes neuronales, los algoritmos estaban basados, inspirados un poco en lo que ocurre dentro del cerebro, ¿cierto?, donde estos circulitos representan neuronas, ¿cierto?, células que son susceptibles a ser modificadas por algún estímulo, y que se conectan a través de estas líneas con otras células que a su vez entonces hacen un cierto procesamiento de esas señales que luego son traspasadas a una salida o un grupo de neuronas donde entregan un resultado. Uno de los enormes avances que ha tenido la inteligencia artificial es extender este proceso en varias capas, ¿cierto?, en el cual la entrada, en este caso, ¿cierto?, como ven ustedes aquí la cara de George Washington, es quebrada en una serie de procesos que va a identificar los bordes, luego va a combinar estos bordes, sumar los colores y las formas y coincidir en un elemento de salida que se identifica, ¿cierto?, como el resultado. Esto que está ocurriendo hoy en los algoritmos está inspirado en gran parte en lo que la neurociencia ha hecho por muchos años. Si uno mira un cerebro, encuentra justamente que lo que hemos buscado caracterizar y hemos entendido del cerebro ocurre de esta manera. Una imagen visual, por ejemplo, entra al ojo y luego llega a cierta parte del cerebro que es capaz de sensar algunas características de esta imagen, como bordes, ¿cierto?, colores, etc. Y luego uno observa que esta actividad neuronal se traspasa en sucesivas capas hacia otras áreas del cerebro que tienen rasgos que extraen cosas cada vez más sofisticadas de una imagen. Y eso se ejemplifica aquí a la derecha, donde de alguna manera esta entrada se va quebrando en pequeños detalles y luego se va armando de vuelta para constituir una salida final. Y esta formulación es bastante eficiente. Sin embargo, hay que decir también que esta es una mirada de cómo funciona el cerebro basada en estudios del siglo pasado, ¿ya? Esto representa muy bien esto tomado un libro en neurociencia, donde la imagen que ustedes ven a la izquierda se presume que se entiende, que se comprende a través de este proceso de quebrar este estímulo, la entrada en pedazos pequeños que son detectados por sucesivas capas en el cerebro. Y si uno mira cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial, lo hacen en algunos casos increíblemente bien, pueden distinguir cosas de una fotografía, como por ejemplo una araña o un perro, pelotas de tenis no tan bien, pero en general son extremadamente muy buenos discriminadores. Y como dije, esta habilidad de discriminar está basada en esta arquitectura de los sistemas de inteligencia artificial. Y esta arquitectura supone, ¿cierto?, que las neuronas funcionan efectivamente con una serie de entradas que tienen una función de transferencia y luego tienen una salida. Sin embargo, cuando uno mira la arquitectura como la conocemos hoy en día de la neurociencia, desde el cerebro, vemos que hay diferencias realmente importantes entre la manera en cómo la arquitectura de sistemas de inteligencia artificial funcionan y cómo funciona un cerebro. Lo que ustedes ven a la derecha es un diagrama de conexión de las distintas áreas del cerebro que procesan estímulos visuales. Y a diferencia de lo que ocurre en los algoritmos actuales de inteligencia artificial,
esto no ocurre a través de una cierta secuencia de capas. Aquí no es fácil ni es evidente en el diagrama a la derecha que ustedes se enfrentan, o nuestro cerebro se enfrenta de una manera secuencial al procesamiento visual, sino que esta es una interacción de una enorme red que se modifica mutuamente. Y por lo tanto, aquí hay una arquitectura que hoy conocemos mejor, que es capaz de hacer toda esta cognición visual en este caso, que se asemeja de una manera muy pálida a los típicos algoritmos que estamos usando. Y esto es interesante porque abre una puerta muy importante para traer nuevos algoritmos al mundo de la inteligencia artificial, ya no basados en deep learning, sino que basados en una arquitectura que se asemeja más a lo que uno encuentra en un cerebro y por lo tanto potencialmente puede entonces formular capacidades más complejas. En ese sentido, el resto del cerebro no es distinto. Lo que ustedes ven aquí es un diagrama de conectividad de decenas de áreas corticales y como ustedes ven, esto no se parece en nada a Deep Learning, esto se parece a una red de mutua modificación, lo que hace entonces que los algoritmos potencialmente nuevos que uno pudiera traer a la inteligencia artificial puedan parecerse aún más a lo que ocurre en el cerebro. Nuestro cerebro es una máquina multipropósito. Los algoritmos de inteligencia artificial hacen una cosa y lo hacen muy bien, pero un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz de jugar y ganarle al campeón mundial de ajedrez no puede responder cuántos son 2 más 2 o distinguir una pelota de una cara, ¿cierto? Son máquinas increíblemente específicas pero poco generalistas. Y esa es una de las limitaciones que no tiene el cerebro y que de alguna manera, tomando en cuenta cuál es la arquitectura y funcionalidad del cerebro, sí eventualmente podemos trasladar hacia máquinas de inteligencia artificial. Al igual que el cerebro, las máquinas en realidad de inteligencia artificial pasan por un proceso de aprendizaje y que tienen redes y algoritmos todavía muy sencillos. La idea entonces es que en la medida de que los algoritmos se complejicen y se parezcan más a un cerebro, sus capacidades y lo que podríamos llamar la mente de una inteligencia artificial se va a parecer bastante más al cerebro. Si bien en la historia la inteligencia artificial ha tomado como inspiración lo del cerebro, es importante decir que esto no es necesario porque algoritmos de inteligencia artificial pueden no parecerse para nada al cerebro y hay que considerar que las máquinas de ahí no necesitan oficialmente ni necesariamente operar como el cerebro, porque pueden lograr habilidades de otra manera, por ejemplo, lo que se conoce hoy como el duelo de redes. Por lo tanto, y por otro lado, el otro lado de la medalla, ¿cierto?, es que la neurociencia también tiene problemas para entender el cerebro y ahí ha echado mano a muchas herramientas de inteligencia artificial que le han permitido distinguir cosas mejor de los procesos que ocurren en el cerebro y por lo tanto inteligencia artificial y neurociencia se han alimentado mutuamente para generar y conocer adelantos importantes. Aquí menciono dos cosas. El diagnóstico de estado de actividad cerebral es algo extremadamente novedoso basado en inteligencia artificial. Y por último, el desarrollo de interfaces cerebro-máquina, en el cual algoritmos de inteligencia artificial y conectividad eléctrica puede ocurrir en el cerebro junto con devices electrónicos. Y de hecho, solo quería mencionar un caso para terminar, la iniciativa de Elon Musk, ¿cierto?, de Neuralink, donde hay propuestas de conectividad directa entre máquinas de inteligencia artificial y actividad neuronal que pueden combinarse y aprovechar ambas ventajas. Está por verse si esto efectivamente va a llegar a alguna parte, pero es una de las proyecciones potenciales de la convergencia entre neurociencia y inteligencia artificial. Y con esto termino y nuevamente las gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muy interesante. Y ya vamos a tener hartas preguntas que fueron dejando en el chat. Ya las vamos a abordar cuando termine María José y ahí vamos a tener una conversación juntos. Y ahora voy a pasar
a presentar a nuestra segunda invitada, por mientras, María José, si quieres compartir tu pantalla. María José Escobar es, primero, nuestra Ceremi de la Macrozona Centro. Ella es doctora, es ingeniera civil electrónica y magíster en ingeniería electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, y además hizo un doctorado en procesamiento de imágenes y señales en la Université de Nice-Sophie, no tengo idea cómo se dice, Antípolis, en Francia. Y entre el 2004 y el 2019 fue académica del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María e investigadora principal del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica AC3E. Sus principales líneas de investigación tienen relación con la visión biológica, la neurociencia computacional, la inteligencia artificial y la robótica cognitiva. Así que, María José, te tienes que sacar el mute y partimos. Muchas gracias, José, por la presentación. También feliz de estar en esta instancia y compartir la instancia con Pedro. Yo quiero hablarle una segunda patita de lo que comentó Pedro. Pedro habló de dos bandas. Una, cómo la inteligencia artificial ayuda a la neurociencia, y otra, cómo el conocimiento de la neurociencia nos puede o no ayudar a inspirar algoritmos de inteligencia artificial. Según lo que conversó Pedro, gran parte del poder, de alguna forma, de nosotros como máquina en hacer decisiones yace en nuestro cerebro. En la foto de Pedro el cerebro estaba mucho más bonita que esta. Bueno, y como bien dijo Joel Havenman, que falleció de hecho hace un poco más de un mes, producto de un Parkinson que lo acongojó por más de 30 años, dice, lo que parece tan increíble es que este cerebro, que tan solo 1,5 kilogramos de peso, que consume alrededor de 20 o 30 watts, que es un equivalente a una pequeña ampolleta LED, hecho de los mismos átomos que forman todo lo que alumbra el sol, sea capaz de manejar todo lo que los humanos han hecho, volar a la luna, escribir Hamlet y construir el Taj Mahal, incluso revelar los secretos del mismo cerebro. Entonces, si bien gran parte de nuestra cognición, gran parte de nuestra inteligencia y esta inteligencia que se transfiere a la máquina, lo podemos pensar que está concentrado en nuestro cerebro, el punto es que este cerebro no está solo, ¿ya? Este cerebro se conecta a un cuerpo. Y de alguna forma, lo que le da sentido a lo que este cerebro procesa es efectivamente el cuerpo sobre el cual está montado. Y aquí, bueno, la cognición está anclada profundamente en el cuerpo, que este cuerpo haga el mundo exterior. O sea, la forma en que este cerebro toma información del entorno, la codifica, la procesa, de alguna forma está relacionada con el cuerpo el cual aloja este tipo de información y lo que este cuerpo puede hacer. Bueno, estas son las ideas que apareció por Gibson, que apareció por Francisco Varela, que tienen distintos nombres, que se llama embodiment, se llama enactivismo, y tiene que ver con que la forma en que procesamos la información de nuestro cerebro, qué cosas son para nosotros importantes o no puede disociarse del cuerpo sobre el cual está montado, no puede disociarse de las interacciones que ese cuerpo realiza en el entorno y de la respuesta que el entorno le hace a este organismo producto de este movimiento, y esto es lo que hace. Un ejemplo de esto es el reconocimiento de caras en humanos. Como humanos sabemos que reconocer rostros es una propiedad muy importante para socializar, y nuestro cerebro tiene alojada un área específica que tiene que ver con el reconocimiento de rostro, que si bien todas las personas adultas tienen esa área solamente se desarrolla si nosotros durante nuestra niñez fuimos expuestos a visualizar caras, ¿ya? O sea que la acción nuestra en nuestro entorno generó una configuración en nuestro cerebro. Curiosamente todos tenemos la configuración del cerebro de la misma forma, pero es producto de esta interacción de nuestro cuerpo, de nuestro quehacer, la forma en que nuestro sistema nervioso se cablea, ¿ya? Entonces, podemos decir que los estados mentales están determinados por diferentes factores, incluyendo las estructuras sensoromotrices. Eso tiene que ver cómo yo senso la información de mi entorno y cómo yo actúo en este entorno. Y además, que las acciones que realizamos forman la percepción, esto es la habilidad de percibir, se construye a través de las muchas instancias previas, acciones y habilidades que nosotros realizamos. O sea, con esto en mente, de que la forma en que procesamos la información de nuestro cerebro no puede disociarse del cuerpo y no puede disociarse de las acciones que realicemos en nuestro entorno, es que podemos mirar la inteligencia artificial utilizando robots.
¿ya? Esto es decir, los robots presentan excelentes plataformas para emular este cuerpo, de manera que lo que allí colocamos como controlador de estos robots tenga que adaptarse de alguna forma a las acciones que estos agentes, en este caso estos robots, realizan en su entorno, ¿ya? Y ahí, con esta idea en mente, con esta idea de que no podemos disociarnos de la acción, y lo que realizamos y cómo percibimos el mundo depende de nuestra morfología y depende de cómo interactuamos en este mundo, es que quiero contarles 3 ejemplos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Cuando haya terminado el ejemplo 2, pregunto si no estoy muy pasada para pasar al ejemplo 3. Ya, el primer ejemplo tiene que ver con el aprendizaje de caminatas en robots. ¿Ya? La pregunta es cómo, desde un punto de vista de ingeniería, yo puedo hacer que este robot, que en este caso es un cuadrúpedo, que tiene 9 grados de libertad, esto significa que tiene 9 motores que articulan este cuerpo, pueda caminar. ¿Ya? La forma clásica que esto se realiza en robótica es realizando lo que se llama un modelo cinemático de este robot. Esto es, yo hago un modelo físico de la estructura de este robot, con todos sus largos, hago un set de ecuaciones que van a emular de alguna forma cómo este robot está diseñado, y mediante las temidas matrices, la matriz algo que adoran los ingenieros, a partir de que nos permiten hacer, trasladarnos de un espacio a otro, podemos inferir qué tipo de movimientos son los que tendríamos que hacer para que este robot se desplace, pueda caminar o realizar algún otro movimiento. Entonces, si bien esto es un procedimiento bastante estandarizado y hay mucha investigación en el entorno, está completamente amarrado a la morfología de este robot. Esto quiere decir que si yo cambio este robot por otro robot de 9 grados de libertad, con otra morfología, tendría que volver a hacer su modelo cinemático, volver a plantear las ecuaciones, de manera de poder lograr que este robot se desplace. Entonces, en realidad aquí el desafío es hacer una mirada completamente distinta. Acordémonos de que nosotros como especie, cuando nacemos, exploramos nuestro mundo, y a medida de esta exploración entendemos nuestro cuerpo y la forma que interactuamos y aprendemos a caminar y a desplazarnos. Entonces esta mirada es por qué no explorar, conocer la interacción con el entorno de este robot posee y de esta forma aprender. Entonces aquí la mirada es dejar que este robot simplemente le vamos a decir que tiene 9 grados de libertad, no le vamos a decir qué forma tiene, y vamos a colocar como controlador de este robot una red neuronal, en este caso una red neuronal neuroevolutiva, ya le voy a explicar qué es lo que es una red neuroevolutiva, y mediante la exploración de su propio actuar en su entorno, él va a entender, o sea, va a comenzar a aprender, no entender, va a comenzar a aprender qué tipo de movimientos son los que tiene que realizar para poder desplazarse. La gracia es que este tipo de algoritmo lo podemos aplicar en cualquier morfología de robot. Yo cambio el robot, vuelvo a aplicar este algoritmo en que el robot empieza a explorar su cuerpo, empieza a explorar el efecto de sus movimientos con el entorno, y aquellos movimientos que permiten que el robot se desplace, él los va a aprender y los va a utilizar. Entonces, una red neuroevolutiva es simplemente una red neuronal que tiene solamente fija los nodos de entrada y los nodos de salida, y lo que hay dentro, que yo no sé a priori cómo está cableado, es parte de una evolución. O sea que esto empieza a cambiar, empieza a variar. ¿Cómo se hace esto? Esta red se codifica en un algoritmo genético. No sé si alguno de ustedes probablemente está familiarizado con ese tipo de herramienta. Uno evoluciona este algoritmo genético. De esta forma voy cambiando la topología de mi red neuronal, voy cambiando la cantidad de capas internas que pueda necesitar o la cantidad de nodos en dichas capas, de manera de lograr un objetivo, y en este caso es que el robot se desplace, ¿ya? Luego que termina el entrenamiento, el robot empieza a hacer cosas de este estilo, ¿ya? Esto se realiza en un simulador. En este caso, un error, se le puso una fuerza a una pata más grande que la otra, y el robot empieza a hacer este tipo de movimientos. Esto más o menos al inicio, cuando empieza a explorar su cuerpo, él empieza a mover sus extremidades. Al momento, en ese instante, no sabe de qué forma tiene que moverla, no sabe cuál motor tiene que mover en sincronía con el otro para darse cuenta que una pata, hasta que empieza a hallar aquel movimiento que le es coherente, y a partir de ahí empieza a evolucionar y afinar este movimiento. Bueno, esto puede ser realizado en diferentes plataformas robots. En este caso, hay 2 cuadrúpedos. Uno es el Quadratot, que tiene 9 grados de libertad, que está ahí. El otro es Argo, que tiene 12 grados de libertad,
Y en ambos casos el mismo algoritmo, y estas son las caminatas que se logran mediante este tipo de mirada, ¿ya? Aquí lo importante es que el robot en ningún momento sabe qué morfología tiene, él descubre su morfología mediante sus movimientos y aprende a caminar mediante el efecto que estos movimientos tienen en su entorno, ¿ya? El segundo ejemplo que quería contarles es cómo podemos usar el conocimiento de la visión para integrarlo también en algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, la visión parte, Pedro habló bastante de los símiles de una red neuronal con el sistema visual. Aquí nos vamos a focalizar en algo no tan elevado como la corteza visual, en algo mucho más cercano a nuestra interfaz con la visión, que es el ojo, ¿ya? Y sobre el ojo específicamente, toda la información que capturamos y que vemos, información lumínica, entra por este ojo, y lo importante es que se proyecta en una delgada capa de células que está al fondo del ojo, que se llama retina. Y esta capa de célula, que es, voy a mostrar y lo voy a tratar de convencer que es una maravillosa máquina de cómputo, es quien convierte la información lumínica, que viene en fotones, en información eléctrica que viaja por el nervio óptico hacia el cerebro. Si hacemos un corte transversal a la retina, ¿ya? Vemos que la retina está formada por diferentes tipos de células, ¿ya? Donde la luz, curiosamente, atraviesa toda la retina hasta los fotorreceptores, quienes hacen la transducción de luz a electricidad, y luego hay una serie de circuitos con unos diferentes tipos celulares que empiezan a agrupar y a hacer cómputos hasta que finalmente la última capa de célula, que es la verde que está aquí, que son las células ganglionares, son las que agrupan esta actividad eléctrica, la convierten en impulsos eléctricos, que son los potenciales de acción, y los axones de estas células son los que conforman el nervio óptico y que llevan estos spikes hacia el tálamo y luego a la corteza visual. Si miramos la cantidad de células que tenemos, vemos que hay varios fotorreceptores, de hecho están los conos, los bastones, hay células horizontales, bipolares, amacrinas, ganglionarias, o sea, hay un zoológico de tipos de células distintas dentro de la retina, que si uno podemos imaginar que están conectadas entre ellas, la cantidad de circuitos de cómputos que está realizando es tremenda, o sea, difícilmente podemos pensar que el único rol de la retina es solamente hacer la transducción de luz a electricidad. Y si miramos desde el punto de vista de la conectividad, bueno, aquí está la luz, aquí está el nervio óptico, vemos que estos son fotorreceptores horizontales, bipolares, amacrinas y ganglionares, que existe sinapsis eléctrica excitatoria entre estas células, que son los puntos negros, sinapsis eléctrica inhibitorias, así como las redes neuronales, el peso de conexión puede ser positivo o negativo, y además existen estas de acá, que son sinapsis eléctrica, ya que es principalmente lograda lo que llamamos gap junctions, y se produce por el roce físico que puede existir entre distintos grupos de células. Ya, entonces, tenemos la retina y queremos saber qué es lo que esta retina está realizando. Como ingeniero, existe algo que se llama identificación de sistemas, en las cuales uno tiene un sistema, que en este caso es mi retina, yo le voy a colocar un estímulo de entrada, voy a ver la respuesta de la retina, y en base a esta respuesta yo quiero inferir qué tipo de cosas, qué tipo de función de transferencia, qué tipo de cálculo la retina está haciendo internamente. En ingeniería también aprendemos que el mejor estímulo para hacer esto es algo que se llama ruido blanco, por muchas razones. El ruido blanco no hay correlación espacio-tiempo, y además tiene energía homogénea en la frecuencia, o sea, es un estímulo perfecto, óptimo para poder estimar qué es lo que hay dentro de la retina. Y si hacemos este ejercicio de una retina in vitro, estimularla con ruido blanco, medir la respuesta de esta retina, identificar las células que ahí podemos captar, encontramos, por ejemplo, que hay dos grupos celulares importantes, unos que son las células OFF, ¿ya? Que son células con una respuesta temporal importante, que solamente reaccionan a lo que ocurre en una zona del campo visual, y en este caso les gusta que la luz se apague en ese campo visual. Y hay otras células ON, que son un poco más lentas que las células OFF, y les gusta que la luz se prenda en un punto específico de mi campo visual. Entonces nos vamos a quedar con esta célula OFF, la vamos a representar de esta forma, y vamos a tomar el punto en el tiempo en la cual tiene su máxima respuesta, tanto negativa como positiva. Vamos a modelar esta respuesta por gaussianas. Si queremos procesar imágenes,
vamos a juntar en el tiempo y vamos a tener una diferencia de gaussiana, y podemos, por ejemplo, pescar una imagen y filtrarla con este modelo de célula ganglionar retiniana. ¿Ya? Entonces, vamos a pescar esta imagen de Albert Einstein, la vamos a filtrar por este banco de filtros retinianos que emulan tanto las células ON como las OFF, y vamos a obtener una versión condensada de esta imagen, que son varios impulsos eléctricos que emulan la respuesta a esta célula. La gracia es que a partir de estos impulsos eléctricos uno podría reconstruir la imagen que está siendo codificada, ¿ya? Y esto es lo que podemos hacer considerando una escala de reconstrucción, o bien considerando todas las escalas que le mostré en la imagen anterior. Y esta simple idea de hacer un modelo muy simple de célula ganglionar, aplicarlo en la imagen, codificar la imagen en una serie de impulsos eléctricos que emulen la respuesta de esta célula ganglionar, y utilizar la información a partir de ahí, puede ser muy útil, por ejemplo, para codificar video. Acá el video de la derecha usa un 5% de la información del video de la izquierda. La diferencia es que está siendo procesado por este modelo basado en la retina, lo que muestra que si bien no se ve el video en detalle, podemos ver a grandes rasgos qué es lo que está ocurriendo. Y la forma de procesar la información mediante este modelo simple de retina, podemos también utilizarlo como sistema visual de un robot. O sea que en este caso, nuevamente el robot va a estar inmerso en un entorno, va a tener que interactuar. La diferencia es que va a estar utilizando un sistema visual que podría estar basado en retina. Entonces, ¿cuál fue la tarea en este caso? Bueno, este robot se colocó en el centro de un escenario donde hay una serie de obstáculos, y el objetivo, que también fue hecho utilizando una red neuroevolutiva, fue que el robot tiene que desplazarse la mayor distancia posible dentro de un tiempo dado. Esto significa, si los cubos cambian aleatoriamente de posición, esto significa que a la larga el robot tiene que aprender a evitar los obstáculos. Bueno, en este caso, este robot estaba siendo guiado por una cámara que absorbía toda la información que le estaba llegando de entrada, y este es el mejor resultado que se obtuvo, en la cual, si bien el robot hace un trabajo de editar, choca bastante con los cubos. En este segundo caso, el robot está utilizando un sistema visual como el que le mostré anteriormente, que es el que está que utiliza un modelo simple de célula ganglionar en la retina, y vemos que el robot aprende bastante bien, en el sentido de que evita súper bien los obstáculos. Y no tan solo aprende a evitar los obstáculos de manera súper eficiente, sino que también la red que se forma en esta red neuroevolutiva es mucho más simple que la red que se estaba formando cuando estaba procesando toda la información del campo visual. O sea que de alguna forma, entregarle información visual que sea parecida a lo que está trabajando en la retina, permite al robot que desarrolle las otras habilidades de mejor manera, a que esté perdiendo un montón de tiempo tratando de procesar la información visual. Bueno, un caso, esto que está aquí era un modelo bastante simple de una célula de retina, pero las células de retina son más complejas, en el sentido, por ejemplo, hay una segregación espacial en la retina, que en el centro de la retina hay células pequeñas que son más lentas, mientras que en la periferia hay células más grandes que son más rápidas, y estas células ven distintas cosas dentro del campo visual. Entonces podríamos pensar en hacer un sensor visual más sofisticado basado en la retina y aplicarlo en otro tipo de tareas. Bueno, en este caso es un agente artificial que se mueve dentro de un laberinto. Esto es un motor de Quake, no sé, me imagino que alguno de ustedes jugó Quake, el videojuego, en algún momento en su juventud. Este motor lo realiza DeepMind y sirve mucho para entrenar algoritmos en general de aprendizaje. En general aquí el objetivo es que la gente que se mueve dentro de este laberinto capture la mayor cantidad de recompensa posible. ¿Cuándo obtiene recompensa? Cuando dentro de su recorrido toma los tótems que están aquí mostrados a la derecha, el tótem naranjo o la manzana. Entonces la idea es que él se mueve solamente por información visual, y a medida que va encontrando tótems, él va cambiando su ruta de manera de maximizar la recompensa. Eso es lo que llamamos y se entiende como un algoritmo de aprendizaje reforzado, que es un tipo de algoritmo en el cual se mueve de manera de maximizar la recompensa con cierta tarea. Este es el típico algoritmo que se utiliza para cualquier videojuego.
En este caso específico, este algoritmo de aprendizaje reforzado está siendo utilizado en una red neuronal, y esto es lo que se llama el Deep Reinforcement Learning, o sea que el aprendizaje reforzado profundo, donde la primera capa que está aquí, que es una red convolucional, lo que está haciendo es extraer la información visual de la imagen de entrada. Y es acá donde esta capa que hace el procesamiento visual la vamos a reemplazar por un sensor visual basado en el procesamiento de la retina, en la cual específicamente se van a utilizar dos células encontradas en retinas de roedor, de manera que la información visual no sea procesada por una capa convolucional clásica, sino que va a ser procesada por un modelo de retina que luego se realice todo el aprendizaje reforzado clásico. Bueno, al hacer el sensor visual de esta manera, si obtenemos aquí, estos gráficos muestran la recompensa acumulada a lo largo del tiempo. La traza azul es la traza que se obtiene utilizando el sensor visual basado en retina, y lo que vemos, por ejemplo, en este caso, si bien la recompensa final acumulada es la misma, el algoritmo aprende muchísimo más rápido, ¿ya? Lo que sube la recompensa acumulada es muchísimo más rápido, y esto es principalmente por el hecho de que el algoritmo no pierde tiempo detectando cuál de toda la información visual recibe es la que necesita para realizar la tarea. ¿Por qué? Porque la información visual que le estamos entregando de alguna forma ya viene filtrada, es una sandía calada, producto de que estamos utilizando un sensor visual basado en la forma en que la retina interpreta la información de su entorno. ¿Ya? ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Estamos bien? ¿José? Si te demora unos 5 ¿Sí? minutos en el tercer ejemplo, alcanzamos. Ya, el tercer ejemplo que quiero contarles tiene que ver con la toma de decisiones, ¿ya? Y esto también... ¿Aló, José? ¿Sí? Ya, y esto también tiene que ver con cómo entender la forma en que se toman las decisiones neurológicamente nos puede ayudar a diseñar algoritmos de toma de decisiones. En este caso específico, la toma de decisiones en los humanos principalmente está basada por lazos córtico-ganglios basales. ¿Qué son los ganglios basales? Es una estructura subcortical que está aquí puesta en magenta, ¿ya? Que tiene varias cosas a cargo. Y una de las cosas a cargo es que los ganglios basales son responsables, por ejemplo, de un neurotransmisor que se llama la dopamina. Entonces, este ganglio basal interactúa con las otras partes de la corteza, como la corteza prefrontal que está acá, con el tálamo de diferentes maneras. Estos son los diferentes loops que están asociados a la interacción a estos lazos córticos ganglios basales, y de alguna forma la interacción que ocurre entre estas estructuras corticales y subcorticales son lo que gatillan la toma de decisiones que nosotros realizamos, ¿ya? Estos lazos se pueden modelar. De hecho, este es un modelo que emula la interacción cortical con los ganglios basales. Aquí vemos que específicamente hay dos tipos de decisiones que se toman simultáneamente en nosotros. Es una decisión cognitiva, una decisión motora. Muchas veces estas decisiones no están muy alineadas entre sí, por lo tanto existe algo que se llama un lazo asociativo, que trata de hacer coincidir estas dos decisiones en nuestro cuerpo. Y lo importante es que existe el neurotransmisor que se llama dopamina, que modula la decisión que estemos tomando con respecto a alguna situación dada, ¿ya? Con la dopamina me imagino que están bastante familiarizados. La dopamina es un neurotransmisor que nos encanta, el neurotransmisor que se libera cuando hacemos algo bien y somos recompensados por hacer algo bien. Esto tiene que ver con el circuito de aprendizaje por recompensa. Esto tiene que ver con los niños cuando les dicen que aprenden mejor, cuando les dan un dulce y los premian por haber hecho algo bien, que castigarlos por hacer algo mal. La dopamina al mismo tiempo es adictiva. Liberamos dopaminas cada vez que nos ponemos contentos porque gente en el Twitter no hace likes o no hace un retweet de la información que estamos colocando. O sea, la dopamina es un neurotransmisor que, además de hacernos sentir bien, además de que puede ser adictiva, modula nuestro comportamiento y nuestra acción, ¿ya?
Entonces, dado este escenario, dado este lazo cortical y que este lazo puede ser modelado, ¿cómo se modela esto con una serie de ecuaciones diferenciales? Tenemos que uno de los receptores de esta dopamina modula el comportamiento y nos hace alternar entre decidir explorar un escenario nuevo o explotar el conocimiento que ya sabemos. ¿Ya? Y también se sabe por la literatura que bajo niveles de dopamina uno tiende a explorar nuevas situaciones, mientras que altos niveles de dopamina uno tiende a explotar la información que ya sabe. Entonces, nuevamente, utilizando este modelo, se monta como controlador de un robot, ¿ya? Entre que el robot tiene que realizar una tarea de supervivencia. Y dada esta tarea de supervivencia, bueno, en este caso específico, la tarea de supervivencia es que él tiene que sobrevivir la mayor cantidad de tiempo sobre este escenario. ¿Qué necesita el robot para sobrevivir? Necesita algo que se llama energía vital. La energía vital lo dan los círculos rojos, y él va a obtener energía vital siempre y cuando tenga primero energía potencial, y la energía potencial la obtienen los cuadros verdes. Entonces el robot tiene que aprender dentro de su comportamiento que primero tiene que pararse en el cuadro verde para agarrar energía potencial, luego ir al rojo para convertir esa energía potencial en energía vital, poder vivir, y así sucesivamente. Entonces lo que aquí se muestra es que efectivamente el tiempo de vida del robot en este escenario depende de la dopamina, ¿ya? Depende de la dopamina en el sentido de que mientras la dopamina es más alta, el robot vive más tiempo en el escenario, y de hecho podemos ver el comportamiento que este robot tiene para distintos niveles de dopamina, y vemos que para niveles de dopamina bajo, aquí el color codifica la cantidad de tiempo que el robot ha pasado por el mismo lugar. Mientras más magenta sea el color, significa que más veces pasó por esa zona del espacio. Dopaminas bajas, hay poco magenta, significa que el robot explora un montón, mientras que dopamina alta, el robot dejó de explorar y empezó a explotar la información que estaba aprendiendo. Y como la información que estaba aprendiendo, en este caso, es realizar este circuito, que en el fondo garantiza que viva más, y lo que aprende, y eso se traduce es que esta tarea se lleva a cabo por más tiempo. Entonces, finalmente, lo que quiero decirles es que las arquitecturas bioinspiradas pueden ser una contribución para el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. Podemos mirar la visión, la toma de decisiones, hay múltiples ejemplos sobre los cuales inspirarnos y poder desarrollar algoritmos en el área de la inteligencia artificial. Y lo otro es que en el campo de la neurociencia, la robótica otorga una plataforma embodied, una plataforma de cuerpo, que permite para probar diversas hipótesis teóricas que tengan relación con cognición, que tengan relación a la forma en que se percibe el mundo y se actúa de él. Y con respecto a eso, quería comentarle que gracias a un proyecto Fondekip antiguo, este robot, que es una excelente plataforma de desarrollo, va a llegar prontamente a Chile, así que esto abre una infinidad de posibilidades para que la gente que trabaje en inteligencia artificial pueda probar estos algoritmos de exploración, estos algoritmos de interacción con el entorno, y cómo esta exploración e interacción con el entorno modula y moldea la forma en que se percibe el mundo, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, María José, muy, muy interesante. Y hay muchas preguntas para ambos en el chat, así que yo creo que antes que nada, yo creo que voy a ir juntándolas y haciéndoselas directas, algunas cosas más específicas y otras cosas que son más generales, como para que vayamos conversando sobre esto. Pero hay varias personas que ya están diciendo como muchas gracias por la presentación y por lo interesante. Así que, gracias a María José y gracias, Pedro, también nuevamente. Ahora les voy a ir dejando algunas preguntas y voy a tratar de ir juntándolas como para que conversemos de las dos cosas al mismo tiempo y no hacer como unas preguntas tan dirigidas. Hay una que la preguntaron, algo le explicaron un poco más María José, pero también algo la explicó Pedro en su momento, pero yo quizás para volver a explicarlo y conectarlo con otra cosa. Sebastián en su momento, durante la presentación de Pedro, preguntó sobre los algoritmos genéticos y neuroevolutivos, que después María José explicó. Pero en el fondo quizás si pueden conversar en primero
el camino de cómo llegamos a este tipo de algoritmos puede ser interesante, cómo los descubrieron finalmente, en qué se inspiraron, mucho pensando en la presentación de Pedro, y en qué estado de desarrollo están también, cómo hemos llegado a esos algoritmos que ya no son solamente estas múltiples capas, sino que esas mismas capas pueden ir cambiando. Sí, quizás yo puedo contestar parte de esto y María José puede complementar, pero noten que los algoritmos de inteligencia artificial requiere que una entrada sea categorizada en una cierta salida, que es la respuesta, comillas, correcta, ¿cierto? Y esto ocurre a través de los cambios en las conexiones que tienen los elementos de estos algoritmos. Hay varias maneras de hacerlo. Uno puede decirle a los algoritmos, mira, tú te equivocaste, este peso es muy grande, esta cosa es muy chica, cámbialo. O puedes simplemente probar varias versiones de tu algoritmo y ver cuáles tienen mejores resultados. Y de los que tienen mejores resultados, esos los varías un poquito y luego ves cuáles de esos tienen mejores resultados. Y así sucesivamente. La inspiración viene un poco de la idea evolutiva de que los seres vivos tienen una diversidad y aquellos que son capaces de sobrevivir siguen y los que no, no. Y la variación adicional surge de aquellos que fueron exitosos. Y de ahí viene un poco la inspiración de este modelo, pero independiente de esta aproximación, el esquema arquitectural de esto sigue siendo básicamente el mismo. Ya, pues la gracia de esta red neuroevolutiva efectivamente es que no hay que pensar una estructura interna, ¿ya? Pero muchas veces que no sea a priori cuántas capas voy a necesitar o cuántos nodos voy a necesitar. Entonces, esta red neuroevolutiva, no recuerdo específicamente el génesis de esta red, pero principalmente es que la topología de la red se codifica en un gen, ¿ya? Y esto opera igual que un algoritmo genético. Esto es decir que, por ejemplo, yo creo una población de 10 redes, de 100 redes distintas, las pruebo todas, selecciono las 10 redes que funcionaron mejor, y a partir de estas 10 redes yo muto, que llamo mutar, agregar más nodos, agregar conexiones nuevas, y vuelvo a generar otra población de 100 redes, y así voy sucesivamente hasta lograr mi objetivo. Y aquí el objetivo que tiene que ver es tiene que haber un fitness, tiene que haber alguna forma de medir el desempeño de la red en cierta tarea. Y vi por ahí las preguntas que tienen que ver con el caso específico de las caminatas de los robots. El fitness que se está ahí utilizando es que el robot se desplace una mayor cantidad de distancia dado un tiempo dado, ¿ya? Entonces, aquella red que permite que el robot se mueva a la mayor cantidad de distancia unamente dada, es la que tiene mayor fitness y es aquella red que perdura y se utiliza para la etapa siguiente de la iteración. Y en ese sentido, María José, entonces, y esto incorporando una pregunta que también estaba, el cómo el robot entiende que está frente a un obstáculo es finalmente por el objetivo que se le da al robot. Exactamente. Él entiende, o sea, él nunca sabe que está esquivando. Por eso digo que el entender, yo creo que es una capacidad que aún es muy humana. Porque estos algoritmos en realidad, si bien son capaces de hacer una infinidad de tareas, realmente no están entendiendo el contexto de la tarea, ¿ya? Pero sí, o sea, se dan cuenta, aprenden que las tareas... Y estos algoritmos neuroevolutivos están bastante de moda porque su contraparte más fuerte son los algoritmos de aprendizaje reforzado, que si bien han ganado, de hecho, AlphaGo, ahora AlphaStar, que emula el juego de StarCraft, ha hecho también con algoritmos de aprendizaje reforzado. La exploración del espacio de aprendizaje reforzado es muy amplia y muy lento. O sea, yo me demoro muchísimo tiempo explorando todo el espacio posible de posibilidades, mientras que las redes neuroevolutivas se están presentando ahora como una forma mucho más rápida y eficiente de lograr un resultado. Yo quiero hacer un comentario respecto a esto y a la presentación de María José, porque hay dos cosas que a mi gusto, y esto no por ánimo de polemizar, son inconsistentes, porque por un lado se habla de que el cerebro y estos sistemas, particularmente el cerebro, procesa información, como si efectivamente el cerebro tuviese la función de capturar y representar internamente el mundo en que se desenvuelve. Pero al mismo tiempo María José mostró que esto no es necesario, que efectivamente algoritmos de inteligencia artificial y también el cerebro no representa el mundo, el cerebro crea el mundo, el cerebro
cambia sus conexiones para que la conducta sea consistente y no morirse en continuar con su vida. El cerebro aprende modificando sus procesos internos para que la conducta sea apropiada, pero nunca hay una representación, nunca hay procesamiento de información. Todo el lenguaje de procesamiento de información es un arrastre de la ingeniería de los años 60 que yo creo que la neurociencia está tratando de desprenderse lo más posible, y yo creo que una muy buena práctica para las nuevas generaciones de inteligencia artificial es botar completamente la idea de información y usar la inspiración del cerebro, en el cual esto es todo sin representación, tal cual lo ha mostrado María José para algunos de los algoritmos. Las máquinas y los cerebros no necesitan entender el mundo, necesitan que sus movimientos y sus perturbaciones sean consistentes con mantenerse vivo en el medio ambiente. Y yo creo que esto es importante porque nuevos algoritmos de inteligencia artificial van a surgir a raíz de este cambio paradigmático y no simplemente una sofisticación de aquellos que ya tenemos. Muchas gracias, Pedro y María José. Y yo creo que esto en parte también se va a relacionar un poco con lo que han dicho ambos ahora. René Rebolledo también preguntó sobre cómo las máquinas de inteligencia artificial están abordando las emociones. Y si es que es algo que se está abordando, si es algo que van a incorporar, y en el fondo lo que plantea es cómo esto se relaciona con el hecho que la razón es la justificación de las emociones, que es lo que plantea Maturana. Bien, contesto yo, María José quiere darle una... O sea, parto yo de ahí. La última parte de lo que les mostré era este modelo de toma de decisiones que había ahí un neurotransmisor que se llama dopamina. Y en el fondo vimos que la dopamina, cambiando el nivel de dopamina, se cambia el comportamiento del robot, pero la pregunta es qué es lo que hace cambiar ese nivel de dopamina. Y una de las cosas que hace cambiar ese nivel de dopamina es otra estructura subcortical que se llama amígdala, que es una estructura súper primitiva y que tiene que ver fuertemente con las emociones, ¿ya? O sea, cada vez que tenemos emociones hay un cóctel de neurotransmisores dentro de nuestro cerebro que de alguna forma nos ayudan a consolidar o no cierto aprendizaje. Por eso que en educación sobre todo se habla de esto, que hay que emocionar a los niños, motivarlos para que consolidar mejores aprendizaje, y al mismo tiempo las emociones negativas también consolidan aprendizaje, pero de forma traumática, no de una forma beneficiosa. Sí, ahí es interesante porque las emociones en neurociencia se consideran como una experiencia subjetiva asociada a un llamado del cerebro para ejecutar una acción, ¿sí? Cuando uno siente miedo, el miedo ocurre o surge, ¿cierto?, de la actividad cerebral asociada a la necesidad de realizar una acción inmediata, que en el caso del miedo es frente a una amenaza. Las emociones son la manera en que el cerebro percibe, se da cuenta de que hay una situación que requiere nuestra inmediata atención. Y son, por lo tanto, consecuencias de una serie de otros procesos. No son componentes aislados de otros procesos relevantes para nuestra homeostasis, digamos. Y en ese sentido, para poder tener emociones, uno obviamente necesita una red extremadamente compleja, digamos, que muchos animales comparten con nosotros, pero no todos, digamos. Yo dudaría que una hormiga tiene emociones, pero sí animales parecidos a los nuestros. La gran mayoría de los animales quizás, o de insectos, probablemente no lo tienen. Necesita uno una maquinaria cerebral mucho más compleja. Excelente. Y yo creo que también va un poco de la mano con esta pregunta, y acá voy a combinar una pregunta que hizo Mario Valle junto con una pregunta de Camilo, que plantean sobre los errores que puede cometer la inteligencia artificial y los errores que comete el cerebro también. Entonces, en el fondo, por una parte, estas inteligencias artificiales cometen errores y cómo, y también el cerebro, qué pasa cuando comete errores, y esto cómo se relaciona, y esto es lo que plantea Camilo también, con los sesgos que se habla sobre la inteligencia artificial, que a nivel de política pública es una de las cosas que de hecho que tenemos que abordar, que es, amplifican sesgos humanos, o quizás estos algoritmos también pueden generar sus propios sesgos, y cómo eso también se genera en el cerebro humano, porque eso muchas veces se discute bajo el supuesto de que nosotros no tuviéramos sesgo, y eso está más que demostrado que no es así también. Entonces... Bueno, yo entiendo que es muy claro
que la mayoría de los algoritmos actuales de inteligencia artificial se entrenan con datos obtenidos de la comunidad. Y estos datos todos sabemos que tienen sesgo, ¿cierto? Y las máquinas de inteligencia artificial no hacen otra cosa que optimizar los datos que existen en la comunidad. Si estos datos contienen sesgo de raza, sexismo, lo que sea, estos van a ser incluso amplificados por los algoritmos. Entonces, una de las preocupaciones éticas muy importantes que tiene la comunidad es justamente entrenar a las redes de inteligencia artificial con datos que estén desprovistos de sesgo, lo cual obviamente es muy, muy difícil hoy en día. Y con respecto al cerebro, sí, por supuesto que comete errores, y el aprendizaje consiste en la modificación de la conducta. Cuando alguien aprende es porque deja de cometer errores. Y esto implica necesariamente que el cerebro prueba distintas conductas, ¿cierto? Y ve cuál sirve mejor a los propósitos de mantener una homeostasis en una conducta. Y si no fuera por esta habilidad, o sea, la gran gracia, si hay que llamar, ¿cuál es lo más increíble que hace el cerebro? Es la habilidad de cambiar y aprender. Sin eso no podría hacer ninguna de las cosas que estamos hablando hoy en día. Ahí yo quiero agregar dos cosas. Una con respecto a los sesgos. Efectivamente, como vimos, el hecho de que el cerebro no representa la realidad, sino que crea la realidad y nosotros aprendemos en base a nuestra experiencia. ¿Ya? Si bien hay cosas precableadas, nuestra experiencia, nuestro actuar, nuestras vivencias son las cosas con las cuales el cerebro aprende. Y ahí aparecen todos los sesgos. Los sesgos porque las experiencias son disímiles entre una persona y otra, y nuestros quehaceres culturales, hay sesgos culturales importantes que se traspasan y el producto de esta experiencia que generan estos sesgos importantes. Derribar esos sesgos es tremendamente difícil y es una tarea que, por ejemplo, los sesgos de género, sesgos sociales, sesgos, etcétera, es tremendamente difícil porque está súper implantado entre nosotros. Y lo otro con respecto al error, que el cerebro aprende, sí, porque el cerebro también está constantemente haciendo predicciones de lo que va a pasar. De hecho, hay toda una teoría que el cerebro predictivo que dice que en realidad lo que el cerebro está codificando el error entre la predicción y lo que pasa en la realidad. Entonces, es ahí, en estos errores, error de predicción versus lo que pasa en la realidad, los instantes en que el cerebro se adapta y sigue aprendiendo. Y sobre eso mismo, como quizás una segunda patita a esa misma pregunta que hicieron. ¿Qué pasa con estos algoritmos que nos mostraste, María José, que en el fondo el robot empieza a cómo caminar o a probar cómo mirar y en el fondo va aprendiendo en el camino? ¿Cómo esa manera de entrenar a esta inteligencia artificial podría también generar sesgo como en la experiencia del robot mismo? Bueno, ahí el sesgo viene efectivamente en su experiencia, que probablemente va a aprender solamente a recolectar manzanas, a encontrar con una manzana. Por ejemplo, en el caso del que estaba dentro del laberinto, que aprendía que tenía que seguir las manzanas verdes, pues ya se va a encontrar con una manzana amarilla y no va a reconocer que es una manzana. O sea, los sesgos vienen dados por la experiencia y es súper difícil a nivel de un robot ofrecerle un abanico de experiencia que no tenga sesgo. Por eso ahí yo creo que el aprendizaje que viene dado por esta experiencia tiene que ser súper específico a la tarea que uno quiere darle. Ahí complementando un poco lo que dice María José, quizás la gente en general piensa que el aprendizaje de un ser humano con su cerebro es generalmente algo motor solamente. Nosotros vimos como hermoso video de María José donde este robot torpemente aprende lentamente a caminar y uno observa que lo mismo pasa en nosotros. Cuando somos pequeños, aprender a caminar nos demoramos años en aprender a caminar. Sin embargo, nunca consideramos que otra de nuestras habilidades, las sensoriales, también requieren un aprendizaje. El ver no es algo que ocurre porque tenemos ojos, por muy maravillosa que sea la retina, uno ve con el cerebro, no con los ojos. Y el cerebro tiene que aprender a ver, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a tocar. Y en ese aprendizaje es justamente que las experiencias distintas van forjando nuestra construcción del mundo como distinta. Y de ahí, obviamente, la diferencia en cómo nosotros miramos y experimentamos el mundo entre las personas y aparecen los sesgos y la diversidad de realidades que experimentamos nosotros los humanos. Perfecto. Hay varias preguntas más y estoy un poco tratando de juntarlas. Pero ahora, otra cosa que preguntaron y que yo creo que se relaciona con otras preguntas es un poco con respecto a
la eficiencia que pueden alcanzar la inteligencia artificial. Y en el fondo, cómo a partir del entrenamiento o del aprendizaje que tienen y que en el fondo entienden cómo moverse los robots o los sistemas ya en estados más virtuales, qué es lo que aprenden y qué es lo que interpretan para convertirse en algoritmos más eficientes, y cómo eso también se compara a la experiencia humana, que también en el fondo nos vamos equivocando y vamos aprendiendo. ¿Cómo llegamos a encontrar ese estado más eficiente, entre comillas? Bueno, en el entrenamiento hay, por ejemplo, el AlphaStar, que es este agente, AlphaStar más que un agente, que juega StarCraft, ¿ya? Que este videojuego famoso, que esto lo hizo DeepMind. Este AlphaStar fue entrenado con horas y horas de juegos grabados en línea. ¿Ya? Yo creo que ahí la diferencia con el humano es efectivamente que la máquina tú la puedes dejar entrenando por un tiempo sin parar, no se agota. ¿Ya? En ese sentido puede entrenarse muchas horas más seguidas en comparación a un humano. Y luego la eficiencia del algoritmo, bueno, sabemos que hay máquinas que hacen cosas, hay algoritmos que hacen cosas mejores que lo humano. ¿Ya? Por ejemplo, la lectura de labios es algo que una máquina lo hace mucho mejor que nosotros humanos como capacidad tenemos lectura de labios. Y ahí la eficiencia, bueno, va a depender de la tarea específica, pero yo creo que mientras más específica es la tarea y mejor lo hagas, menos de otras cosas puedes hacer. Y ahí la máquina, si muy bien, puede ser muy eficiente en la lectura de labios, solamente puede hacer lectura de labios. Y en cuanto a eficiencia en tiempo de cómputo, yo creo que ahí la tecnología cada día aporta nuevas herramientas para acelerar dichos cómputos, ya sea tarjetas gráficas, ya sea multinúcleo, ya sea la forma que estás codificando. O sea, por ese lado yo creo que efectivamente hay cosas específicas que las máquinas van a hacer muy bien y lo van a hacer muchísimo más rápido. Sí, es realmente interesante constatar aquí esta especie de contradicción, porque por un lado estas máquinas parecen ser muy inteligentes, pueden detectar mejor que un radiólogo si hay cáncer en una radiografía, ¿cierto? Sin embargo, esa misma máquina no puede distinguir entre una pelota y una cara, son extremadamente específicas. Y yo creo que la limitación está principalmente por la arquitectura en que son construidos estos algoritmos. Esto del deep learning es algo extremadamente limitado porque presupone un cierto tipo de procesamiento que lo que busca es diferenciar entre cosas, pero las tareas cognitivas requieren muchos otros tipos de competencias además de discriminar. Entonces, yo creo que necesariamente para aumentar las capacidades de los algoritmos de inteligencia artificial hay que implementar otro tipo de arquitectura que no son las que estamos usando actualmente y que pueden inventarse separadamente de lo que ocurre en el cerebro o también pueden tomar su inspiración en las cosas que sí están ocurriendo en el cerebro y que estamos conociendo hoy en día. Perfecto. Y acá tengo una pregunta que quizás puede ser un poco más específica. Voy a intentar replicarla que hace Ismael, que pregunta a María José, pero también Pedro, en el fondo, si puedes comentar sobre esto, y pregunta sobre la idea de que el cerebro funciona en términos de minimizar el error predictivo. En el fondo pregunta si es una explicación descriptiva o mecanística, en el sentido de que es un mecanismo que ocurre en el cerebro para guiar el aprendizaje, o es una forma didáctica de explicar al final cómo nosotros como observadores vemos la manera en que la gente aprende. Sí, ahí... sí, dale María José, después comento. No, quiero decir que la teoría de Friesen. No, dale tú nomás. Mira, la teoría de la información fue utilizada para tratar de explicar lo que ocurre en el cerebro, pero en realidad no explica, sino que describe. Y hemos reemplazado la teoría de la información por esta teoría predictiva, que también parece ser desde el punto de vista algo descriptivo y no explicativo. Estamos en la duda. Es posible que en realidad para explicar lo que ocurre en el cerebro no tengamos que echar mano a una aproximación teleológica, sino que tratar de entender qué es lo que intrínsecamente hace redes neuronales y quizás tengamos que desprendernos de mucha de esta teoría de la información, de predictive coding, etcétera, que todavía están por venir. Eso es por lo menos, creo yo, cómo nos enfrentamos. Ahí, María José, no sé si quieres agregar algo. Justamente Ismael pregunta, qué bueno que menciones a Friston y si concuerdas con la concepción de cerebro de Friston.
Algunas cosas sí, algunas no. A mí me encanta, yo concuerdo harto con esta idea del cerebro predictivo que codifica el error. O sea, yo creo que conozco trabajos que haya probado esa teoría en aprendizaje de agentes artificiales, por ejemplo. Hay modelos, hay varios, con estos algoritmos neuroevolutivos también se pueden construir modelos de predicción, ya en el sentido de que yo puedo predecir cuál es la acción siguiente o el escenario siguiente que va a pasar para cierto objeto, pero aprender a partir del error de esa predicción, aún yo no he visto que sea aplicado. Yo creo que puede ser una herramienta muy potente para cambiar este nuevo paradigma de forma de construir la herramienta de inteligencia artificial. Perfecto. Y ahí yo creo que también se relaciona un poco con esta conversión. Jaime Corona pregunta sobre el hecho de que las neuronas no están solo en el cerebro. Y cómo esto también influye en cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial, en el sentido de que tenemos el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, y el fondo cómo está compuesto el sistema nervioso en los humanos puede afectar también el tener robots con distintas formas y que se pueda distribuir el procesamiento en el robot. Sí, es muy cierto lo que dice él. Claramente hay neuronas en todo el cuerpo, pero la mayoría de las neuronas que están fuera del cerebro están ocupadas en hacer acciones que tienen que ver con mantener el cuerpo vivo, mover, etc. Pero si hablamos de cognición e inteligencia, ahí casi podemos apuntar al cerebral como una de las estructuras más importantes. Tú puedes tener una persona paralizada, es decir, que tiene un daño en el cuello y no puede mover nada hacia abajo, y sin embargo su cognición permanece indemne. Puedes prescindir completamente de las neuronas del cuello para abajo para hacer todas las cosas inteligentes que hacemos. Pero tú tienes un daño en la corteza cerebral y toda cognición desaparece. Por lo tanto, hay elementos que son críticos para que esto ocurra, y al menos la corteza cerebral es una de ellas, digamos. Así que eso. Bueno, el robot humanoide, este robot que se llama el iCap, la gracia que tiene es que él tiene una especie tiene sensores de tacto en todo el cuerpo. En la mano tiene 108 sensores de tacto. Entonces uno puede hacer todos estos juegos de tratar de articular sensores periféricos con algo más cognitivo central. Y ahí yo me quería anclar de algo que también es nuevo, está en boga, nadie entiende muy bien cómo funciona, yo lo encuentro fascinante, que es la conexión que existe entre el sistema digestivo, la bioma y la parte neuronal. O sea, hay harta estudios que están apareciendo, por ejemplo, que la flora intestinal de alguna forma condiciona, el alimento condiciona demencia, o cómo estas cosas se relacionan. Yo creo que es una nueva puerta que se está abriendo ahora, últimamente, interacción de estas neuronas periféricas versus la central, y que aún hay mucho por saber y aprender. Y ya va a ir cerrando porque nos quedan poquitos minutos, voy a hacer una última pregunta. Un poco, es un poco para pensar en qué es lo que viene. Entonces, Pedro, dijiste varias veces en el fondo que debiera cambiar un poco el paradigma de cómo sigue avanzando la inteligencia artificial y todo, y también quizás teniendo a la vista algunos desarrollos tecnológicos que debieran venir en la próxima década con más fuerza, pensando por ejemplo en la realidad virtual, que quizás nos va a dar nuevas herramientas para entrenar algoritmos, o como usándonos a nosotros mismos probablemente, o si es que avanza, no sabemos cuán rápido va a avanzar, pero la computación cuántica, y que podría traer un salto en términos de computación, que también podría ayudar a procesar mucha más información y en forma distinta, además. ¿Cómo ven ustedes, como a partir de esos avances tecnológicos y en combinación también con los avances en neurociencia, que ahí yo no tengo idea, entonces, ¿cómo ven esa conversación? ¿Creen que si pensamos en los próximos 10 años, esto como hasta dónde creen que ustedes que quizás podríamos llegar si uno piensa en los próximos 10 años? 10 años en una ventana de año pasan en un pestañeo. 10 años en una ventana muy, muy, muy lejana. Yo creo que la alianza con la neurociencia es potente para ambos lados. O sea, por el otro lado, la ingeniería y la inteligencia artificial, el ejemplo que mostraba Pedro de Elon Musk, o también hay gente que está tetrapléjica, se le han puesto implantes corticales, implantes en la corteza motora y son capaces de mover armoniosamente un brazo robótico, y que abre puertas
que pueden ayudar mucho a las personas, pero al mismo tiempo abre una puerta de las cuales que hay que cuidar, y ahí quiero mencionar a los neuroderechos, por ejemplo, como iniciativa que busca derechos humanos propios de la identidad humana, propios de que los datos cerebrales son nuestros, son míos, probablemente los puedo ceder, probablemente esta idea de que con el cerebro yo pueda mover un brazo robótico es bueno para una persona que esté tetrapléjica, pero quizás no para cualquier persona, o las técnicas de amplificación cognitiva son buenas para aquellos que tengan alguna discapacidad, pero tampoco no para todas las personas porque genera fuertes sesgos dentro de la sociedad. O sea, yo visualizo de aquí a años avances importantes, pero al mismo tiempo que tienen que estar acompañados con avances importantes en temas de regulación. ¿Ya? No podemos dejarlo de lado por ningún motivo, sino esto se convierte en una amenaza y no en una oportunidad. Todo este esfuerzo de hacer una política nacional de inteligencia artificial va por el hecho de que esto no sea una amenaza, sino un desarrollo para el país y al mismo tiempo un desarrollo de nuestra sociedad que garantice ciertas equidades. Así que yo creo que el esfuerzo no es por la técnica, sino también por la parte social y de regulación. Y yo quisiera agregar que desde mi punto de vista estamos en un momento de enormes oportunidades. La inteligencia artificial no tiene que ver con implementar algoritmos, traerlos, implementarlos en un caso particular, sino que hay una enorme oportunidad de desarrollo. En gran parte porque si nos inspiramos en la neurociencia, hay cambios enormes que hay conceptuales en neurociencia que pueden iniciarse y trasladarse a la generación de nuevos tipos de inteligencia artificial. La gran ventaja que tenemos aquí en Chile es que para hacer eso solo necesitamos cerebro. Y de eso tenemos suficiente en Chile. No dependemos tecnológicamente, como puede ser en otras áreas de la ciencia, para la generación de avances de frontera en esta área, combinando nuestra mente ingenieril en matemática, física y biológica. Yo creo que aquí hay una oportunidad justamente para esto. Y creo que como país deberíamos aprovecharla y que justamente ya que estamos hablando de política, en la política de fomento en la cual puede haber ese desarrollo, que no es caro, es una tremenda oportunidad para nosotros acá en Chile. Excelente. Bueno, muchas gracias Pedro y María José. Más preguntas que pasaron por el chat, pero en el fondo podríamos estar conversando esto, yo creo que muchísimo rato más. Así que agradecerles mucho por participar hoy día y agradecerles a todos y todas por estar conectados hasta esta hora. Se mantuvieron, tuvimos 140 personas en algún momento y se mantuvieron casi 100, más de 100 conectadas, ahora recién se están empezando a salir algunos. Así que agradecerles mucho por la conversación, por acercar así este tema y que es algo que quizás a muchos nos es ajeno o lo hemos tocado así superficialmente, pero para todos es interesante conocer más el cómo funciona nuestro cerebro y cómo esto se relaciona con la tecnología. Así que muchas gracias. Y no sé si quieren decir algo para ir cerrando y terminar alguna palabra al cierre. Bueno, gracias a la audiencia, las preguntas estuvieron maravillosas. Yo guardé las preguntas porque hay muchas cosas interesantes que salieron, así que este tema efectivamente uno puede estar hablando mucho rato. Agradezco el interés también de haber organizado un webinar en este sentido, así que quedamos ahí, es fácil contactar a cualquiera de ambos si es que alguien quiere conversar más rato al respecto. Y yo también quiero agradecer primero a José y a María José Escobar porque siempre extremadamente entretenido. Hemos estado en algunas comisiones de inteligencia artificial juntos y realmente increíble ver cómo uno puede ir combinando cosas de distintas áreas de la ciencia, extremadamente productivo. Ha sido una experiencia increíble y yo creo que esto efectivamente resulte en un gran avance para nuestra comunidad. Así que gracias por la invitación y también a disposición de cualquiera que quiera hacer preguntas a través de nuestros correos o chat. Bueno, muchas gracias y antes de terminar la sesión, recordar a los que están y que ya justo estaban preguntando, el webinar va a quedar disponible, va a estar en YouTube, así que probablemente mañana en la tarde lo subimos al canal del Ministerio para que lo compartan por si alguien no se pudo conectar. Y también invitados al de la próxima semana, como les dije, y esto tomando un poco justo que María José
los neuroderechos, pero también en el fondo todos los impactos éticos y cómo nos relacionamos con la próxima semana nos toca eso, nos toca ética e Internet de las cosas y cómo esto en todos lados tiene implicancias profundas en nuestra vida, entonces esa va a ser la discusión de la próxima semana, y a seguir conectándose todos los martes y ojalá participar también, nuevamente reiterar la invitación de que hasta el 30 de agosto vamos a tener abierta este proceso de participación ciudadana para que cualquiera que quiera discutir sobre esto convoque su mesa o hacer parte y pueda llenar el formulario que está ahí y nosotros así podemos incorporar toda esa información. Así que muchas gracias y hasta el próximo martes. Gracias, José. Gracias, Chao, Mario. gracias, Pedro. Cuídate. Chao, chao. Chao, José. Tú también.